Buenos días a todos. Hemos estado esperando un par de minutitos para que le dé tiempo a aquellos que están llegando de última hora a inscribirse a este seminario online que tenemos sobre los Next Generation EU, Fondos para la Digitalización y Sostenibilidad del Sector Industrial, de la teoría a la práctica. Seminario que hacemos y que nos acompaña. Quisiera saludar a Noelia Escobar, responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, que tiene que estar... Ahí está Noelia. Noelia, buenos días. Hola, buenos días, Miguel, gracias. Este seminario lo realizamos dentro de las actividades que se presta a través del Centro de Servicios Europeo a las Empresas Andaluzas, que está formado por la Agencia IDEA, por la Agencia Andaluza del Conocimiento, por el Consejo Andaluz de Cámara y por la CEA. Este centro es el enlace andaluz de la Enterprise Euro Network, la mayor red de apoyo a pymes en el mundo. Es una red integrada por más de 600 instituciones en más de 60 países y cofinanciada por el Programa Europeo de la Competitividad de la Pyme, más conocido por COSME. A su vez, el CSEAN cuenta con el respaldo de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, que a través de la Red de Información Europea de Andalucía coordina, agrupa y apoya a los diferentes centros de información en temas de la Unión Europea. El objetivo final de todos nosotros es ofrecer a nuestro colectivo, en nuestro caso a los empresarios autónomos, una amplia gama de servicios profesionales personalizados en materia de información europea, internacionalización e innovación. Bueno, los Next Generation. Llevamos con esto desde el inicio de la crisis. Recordad que es la mayor inyección financiera que jamás se va a desplegar. Llevamos una serie de encuentros con Incotec que nos van informando, y hoy pues volvemos a realizar otro para ver en qué punto estamos, cómo y cuándo llegarán. De estos fondos es tan importante no solo su ejecución, sino cuáles son estos fondos, qué forma, qué tiempos. Haciendo un poquito de recordatorio de lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que recordar que el Gobierno de España creó el Plan España Puede, que entre el 20 y el 21, desde el 21 al 23 movilizará en torno al 50% de los recursos que tiene España en estos Next Generation, que también está haciendo unos 140.000 millones de euros, de los que 72.000 son fondos vía subvenciones, por decirlo de alguna manera, y otros 68.000 vía préstamos o reintegrables. El España Puede, luego lo veremos más detalladamente, pero está vertebrada en 4 ejes transversales, una decena de políticas tractores, y todas aquellas están especialmente vinculadas a la digitalización del sistema productivo, a la sostenibilidad, al desarrollo de la infraestructura y a los ecosistemas de resiliencias. Los pasos de como los fondos, pues hay varios pasos que son, va a haber una serie de conferencias sectoriales entre las comunidades autónomas y el gobierno, luego el Consejo de Ministros aprobará, y luego otra vez en estas conferencias sectoriales se formalizará cómo es el reparto y la distribución de los fondos. Los ayuntamientos, faltan muchos puntos todavía que negociar, sobre todo a nivel autonómico y local. Las comunidades de los ayuntamientos van a tener bastante peso, pero aún vemos que hay falta concreción. Así como hitos, podemos reconocer que España fue el primer país de la Unión Europea de los 27 en donde el Operational Agreement, que es el acuerdo, las disposiciones de acuerdo que hay entre el Gobierno y la Comisión Europea, fue aprobado. Es un documento técnico donde se establece la manera que se habrá las reuniones bilaterales, los intercambios de información para el seguimiento de este plan de recuperación, transformación y resiliencia de España.
En la práctica, ¿esto qué nos permite? Porque en breve recibiremos los 10.000 millones de euros que se sumarán a los 9.036 que recibimos anteriormente y ya pues están llegando a las arcas del Gobierno de España parte de estos fondos. Pero nos llega la pregunta, ¿estos fondos están llegando? ¿Están llegando a la empresa? La COE hizo un sondeo y pensaba que en torno al 8% del dinero recibido había llegado, mientras que el gobierno comentaba que un 25% ya había llegado, había sido trasladado. ¿El por qué? Pues porque ellos cuentan, el gobierno, que con las transferencias que realizan a las comunidades autónomas. Nosotros estábamos viendo el que de verdad llega. Es de decir que nosotros en la CEA sí estamos ya en un proyecto financiado por Next Generation que hacemos en colaboración con COE y financiado a través del Ministerio de Educación, referente a formación en digitalización del sector productivo. Sí, ya se está viendo pues, bastantes convocatorias, se está viendo bastante información de los PERTE. El miércoles o jueves pasado se habló de los kits de digitalización. Es decir, ya está sonando que ya en el 2022 pues se sonará bastante más. Pero no debemos olvidar pues, los 3 mensajes que desde la CEA intentamos llegar. Esencial para el éxito de este plan de inversión o de reactivación económica desde el sector público al sector privado es que haya una simplificación administrativa. Continuamente decimos, hay que facilitarle porque a la pyme y al autónomo su relación con el gobierno al máximo. Otro factor de éxito, que aparte que tiene que existir un equilibrio entre los grandes proyectos y los proyectos que son realizados por pymes y autónomos. Si no conseguimos meter al 98% de las empresas que son las pymes autónomos, no serán exitosos. Y el tercer factor que desde la CEA solemos incidir es la importancia de información y pedagogía con respecto a la asistencia de los fondos, a los ámbitos de aplicación, condiciones, plazos. En este sentido, desde la CEA pues, hemos hecho acuerdos como hoy con la consultora Incotec, que es su referente a nivel nacional, con la que hemos suscrito un convenio para realizar este tipo de actividades, también actividades de este tipo informativa, pero también divulgativa, en breve esperamos lanzar un boletín de seguimiento de estos Next Generation. Y bueno, sin más dilación, pero no voy a enrollarme mucho más, en el 2022 va a ser el año, por eso continuaremos, y Noelia, bueno, presentaros que me acompaña Daniel Ron, también del Departamento Institucional de la CEA, y nos acompaña Noelia Elisa Collante, que es la delegada territorial de Incotec aquí en Andalucía. Noelia, que ha habido avances desde la última reunión que tuvimos o el último seminario online. Bueno, yo creo que has anticipado quizás los titulares, ¿no?, de los últimos meses. Yo quizás hablaría de luces y sombras, ¿no? O sea, de cierto matiz gris, ¿no? Que bueno, a priori se ven despuntes de convocatorias interesantes. Quizás el 2021 no era el mejor ejemplo de año donde veríamos las grandes convocatorias. No estábamos, yo creo que, preparados para plantear la absorción que venía, y yo creo que bueno, el último trimestre sí se ha dinamizado, vamos a decir, los mecanismos de asignación, y yo creo que el 22 será la clave. El 22 yo creo que va a ser el año intensivo, el 22 y quizás el primer semestre del 23, donde realmente tenemos que ser capaces ya de meter la máxima gasolina en este tren que, como siempre digo, no podemos perder, ¿no? Entonces, bueno, pues trataré, ya has anticipado quizás las noticias más relevantes. Yo voy a incidir en aspectos que creo más operativos, a nivel operacional, de lo que
en el punto en el que estamos y lo que esperamos en los próximos meses, ¿no? Para que las empresas pues, puedan, como decimos siempre, ir un pasito por delante, intentar ir un pasito por delante a lo que puede ocurrir. Y yo, si os parece, Miguel, comienza a compartir la presentación. Todo el espacio es tuyo, Noel. Perfecto. Entiendo que la veis. Venga, pues vamos a ir un poco el eslogan o el objetivo de esta píldora, de este breve webinar es, bueno, pues vamos a ir de esta teoría, de estos documentos, de estos objetivos escritos a lo que está ocurriendo, ¿no? A la práctica. Como digo, vamos a ver esas sombras y esas luces del Plan Nacional de Recuperación. He estructurado la presentación en 4 bloques. La primera es hacer un breve update, un breve puesta de actualización, ¿no? En qué punto estamos del Plan Nacional de Recuperación. Voy a dar ya muchas cosas por sabidas, es decir, no voy a revisar en qué consiste el plan, las distintas acciones políticas palanca, los 4 bloques nucleares, etcétera. Hay muchas cosas pues, que entiendo que ya después de un año y pico pues es teoría y hay documentos de consulta sobre ello. Luego creo que es importante hacer una reflexión sobre las convocatorias. ¿Qué convocatorias? Obviamente aquí no voy a recoger de forma exhaustiva todas las convocatorias autonómicas, locales, sino aquellas que han sido más relevantes a nivel nacional. Yo creo que es importante hablar de la famosa figura de los PERTES, de esos proyectos estratégicos país, cuál es la realidad que tenemos a día de hoy y qué esperamos tener en los próximos meses. Y luego yo creo que es fundamental, como siempre es tónica habitual, ¿no? De nuestras presentaciones, cerrar la jornada con una serie de tips o de consejos prácticos y recomendaciones desde nuestra experiencia, pues en prácticamente, vamos a decir, desde el pasado agosto, podemos decir casi un año y medio, viviendo pues poquito a poco lo que ha sido la realidad de estos fondos. Sin más, bueno, pues como recordando un poquito esa estructura vertebral del Plan Nacional de Recuperación, pues como comentaba Miguel, tiene una serie de políticas palanca y componentes. Recordemos que hay unas 13 políticas palancas, realmente vamos a centrarlas en las 12 políticas más relevantes. Desde la agenda urbana, bueno, realmente son 10, hasta la modernización del sistema fiscal, y he destacado los 3 bloques o las 3 políticas que más afectan al tejido industrial y empresarial, como la transición energética justa e inclusiva, que sería la política 3, muy importante la política 5, modernización y digitalización del tejido industrial de las pymes, y por último, pues todo lo que tiene que ver con la política 6 relativo al Pacto por la Ciencia y la Innovación, con el refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Obviamente no hay que olvidar que todo esto, bueno, pues hay una política 6 de educación y conocimiento, donde bueno, pues es el mejorar y el fomentar estas capacidades que van a ser necesarias el día de mañana. La estructura de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, bueno, pues cuenta con unas 212 medidas en las que 110 aproximadamente son de inversión y 102 son actuaciones de reforma. Para este periodo se cuentan con unos 20 programas tractores de inversión y un total de 416 compromisos, que es lo que tenemos que rendir cuenta de lo que la Comisión Europea, a través de estos KPIs, de estos indicadores de seguimiento que van a ser revisables cada 6 meses, tanto por parte de la Comisión como del Consejo, tenemos que ir fiscalizando y revisando. Aquí tenéis la tabla con los 20 programas tractores de inversión, que realmente es otra forma de ver estas 212 medidas y estos 416 compromisos. Importante, hay una página web de planderecuperación.gov.es que nos da información, realmente está bastante bien estructurada y se actualiza relativamente rápido, nos da una visión bastante completa de los avances de ese Plan Nacional de Recuperación.
con una serie de información acerca de convocatorias. Hay una parte focalizada en las pymes, situación de los PERTEs, que yo creo que os animo a todos a darle un vistazo. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos de este Plan Nacional de Recuperación? Pues yo creo que es vital recordar de dónde venimos, en qué hemos vivido, para ver en qué punto nos encontramos y qué falta por hacer. Yo creo que es importante situarnos en el mes de septiembre del 2020, donde hasta aproximadamente, yo diría, el primer trimestre del 21, marzo del 2021, vivimos un escenario de conceptualización, donde, si recordáis, pues hubo un análisis de capacidades, se hizo como una especie de análisis de fortalezas y debilidades, un análisis DAFO por parte de la Administración Central y de las administraciones autonómicas a través de estas llamadas de interés a sus empresas para valorar qué capacidades podían tener, qué proyectos de inversión podían definir, estructurar en aproximadamente 3 o 4 años, para valorar la capacidad de asignación de estos fondos y también hacia qué tipología de proyectos o actuaciones dirigirlos. Estas fueron las famosas MDIs, que, como recordáis, fueron tractoradas tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte de los distintos ministerios de Administración Central, como el Ministerio de Industria, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Digitalización. Con estas AMDs que se pretendía definir una hoja de ruta o definir una serie de capacidades en los cuales pues ser más eficientes a la hora de definir las posibles convocatorias o mecanismos de asignación de estos fondos, ¿no? Importante en este punto por parte de las empresas que trabajasen en plan de inversiones donde definiesen realmente actuaciones core y estratégicas para las compañías, aquellas actuaciones que eran realizables en un circuito de 3 o 4 años. No olvidemos que el plan de recuperación en el primer stage, con el primer escenario, nos situamos entre el año 21 y el 23 en lo que sean las transferencias de capital, luego entraríamos entre el 24 y el 26 en lo que sería la asignación de préstamos reembolsables, pero en un primer lugar se hablaba de capacidad de inversión a 3 años, entre el 21 y el 23. Que era importante también situar que estos planes de inversión por parte de mi compañía, de nuestras empresas, estuviesen alineados realmente con la estrategia core de la compañía y, muy importante, áreas de interés y aliados estratégicos. Escuchar a mi ecosistema, escuchar a los proveedores, escuchar a socios tecnológicos, escuchar a asociaciones, escuchar a nuestros clientes para definir un ecosistema colaborativo para poder plantear propuestas o proyectos más ambiciosos. A continuación nos encontraríamos en un escenario de diseño y posicionamiento desde el mes de marzo aproximadamente hasta el mes de junio del 21. Aquí nos encontramos realmente con ya llevar a tierra el análisis de información que nos iba llegando. En estos meses vivimos una gran avalancha informativa, realmente era raro el día, ¿no?, que no escuchábamos algo relativo con el España Puede, el plan de recuperación, el Next Generation, el debate que se generaba, ¿no? Entonces era muy importante aquí, sobre todo, discriminar la información y ver cuál era aplicable a mi caso como entidad. Os decía, era muy importante observar lo que se estaba cociendo en nuestro entorno y filtrar la información para ir definiendo cada vez más un plan de inversiones más en línea con el ecosistema del entorno y más en línea con lo que se iban a pintar estas actuaciones un poco tractoras y estos posibles mecanismos que ya se empezaban a intuir como mecanismos de canalización de estos fondos. Aquí insistiré, yo creo que durante toda la jornada, en seguir interactuando con el ecosistema, empezar a cerrar alianzas con actores claves en los cuales, bueno, poder generar un ecosistema de algún proyecto colaborativo o incluirnos e integrarnos en algún ecosistema de proyectos colaborativos que comenzaban a emerger bajo un poco esa figura de los proyectos estratégicos país, ¿no? Y ya sería interesante ir un poquito más allá del plan de inversiones por parte de las entidades y en este punto, en estos meses, comenzar a estructurar una base de proyectos con los cuales acudir a las convocatorias que ya se preveían que iban a ser
que se iban a contar con poco tiempo y se preveían que podían salir en meses pues, no muy acertados, como fue el caso de las convocatorias que salieron a finales del mes de julio o en agosto con poquito tiempo de preparación de propuestas. ¿Y dónde estamos ahora? Pues yo diría que entre el mes de junio aproximadamente al 31 de diciembre del 23 viviremos un escenario de diversas convocatorias de distinta tipología. Algunas de las convocatorias ya son conocidas por nosotros, lo que han venido han sido incrementadas con la cofinanciación del mecanismo de recuperación, y otras serán nuevos instrumentos diferentes a los cuales nos tenemos que acostumbrar a trabajar en ese circuito. Sobre todo los más diferentes son las convocatorias más diferentes. Yo preveo que surjan a partir del año 2022, que sea, como he dicho, el año más intensivo en movilización de recursos y el año clave para aprovechar y meter esta gasolina que necesita, como digo yo, este tren en el que ya estamos, ya está en marcha y estamos montados, ¿no? En este momento, a la hora de seleccionar convocatorias, es clave valorar las intensidades de las ayudas, es importantísimo valorar los criterios de evaluación, valorar la tipología de beneficiario y sobre todo qué reglas del juego, qué requisitos me va a exigir para de esta forma ir a aquellas convocatorias realmente idóneas para mi tipología, en el caso de la tipología o la clasificación de empresa que soy, y también la actuación de inversión a la cual voy a acometer. Realmente que sea un zapato que encaja casi al 90% con las actuaciones que voy a llevar a cabo en los próximos años. O diferentes convocatorias que encajen un puzzle o que complementaricen las distintas entre sí para contar con la máxima intensidad de ayuda de mi actuación de inversión. Aquí es muy importante que vamos a tener un seguimiento muy continuo por parte de la Comisión Europea. Ya hemos dicho que va a haber hitos de seguimiento semestral, por lo tanto, por parte de los organismos financiadores también van a exigir un seguimiento bastante escrupuloso a las actuaciones de inversión a los proyectos que financien a través de los distintos mecanismos de apoyo, ya sea a nivel autonómico o nacional. Siguiendo donde estamos, ha comentado Miguel un hito fundamental, que nos encontramos ante el primer hito de seguimiento por parte de España. Tenemos que responder ante la Comisión, el Consejo Europeo, sobre el cumplimiento de los hitos objetivos que hemos alcanzado desde febrero del 2020, que fue el inicio de la aplicación del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, hasta junio del 21. Hemos sido el primer país en firmar el Operation Agreement, el acuerdo de funcionamiento con la Comisión Europea. Como veis ahí en el pantallazo tenemos el documento firmado, que si lo veo bien fue firmado el pasado 8 de noviembre con la Comisión. Fue suscrito, como he dicho, apenas unas semanas. Este documento define con todo el detalle cómo se deben de verificar estos objetivos ya comprometidos con la Comisión Europea. Este acuerdo, como no podía ser de otra forma, tiene que ir en consonancia con el reglamento del 2021 del 241 de febrero del 2021, por el que se establece las reglas del juego del mecanismo de recuperación y resiliencia. Como sabéis, es el instrumento de financiación clave del Next Generation, complementado con el REACT-EU en menor medida, en el que se indica que la contribución deberá abonarse en todo caso siempre en función de la consecución de unos resultados respecto a los hitos y objetivos del plan de recuperación. Por lo tanto, importante, España ha sido el primer país en firmar con la Comisión Europea este acuerdo de funcionamiento en el cual se establecen estas reglas del juego de cumplimiento de estos hitos objetivos, y ahora mismo nos encontramos en el primer hito de seguimiento desde febrero del 20 hasta junio del 21. En línea con este documento del acuerdo de funcionamiento, internamente el pasado, creo que fue a primeros de noviembre, finales de octubre, a nivel nacional se aprueban dos órdenes, la 1030 y la 1031, ambas con un objetivo muy claro de facilitar este seguimiento y gestión a nivel nacional de este plan, a través, la primera orden, a través de establecer una serie de principios de seguridad jurídica, coordinación y responsabilidad por parte de todas las entidades inmersas, tanto a nivel autonómico como nacional,
y por el lado de la orden 1031, todo lo que tiene que ver facilitar y gestionar el suministro de información y seguimiento del plan de recuperación con el objetivo que los distintos interlocutores y responsables a los distintos niveles de las administraciones públicas implementen las capacidades necesarias de planificación, seguimiento y control y fiscalización del proyecto. Estas órdenes obviamente responden al fin de que podamos cumplir estos hitos de seguimiento de la forma que toca. En cuanto a cifras, que creo que es importante que recordemos para, como ha comentado Miguel, yo creo que es importante llegar a la realidad de en qué cifras estamos en ejecución actualmente, pues vamos a recordar un poco que el plan general, que los presupuestos generales del Estado del 2021 incluían ya una cifra, si recordáis, los presupuestos generales del 2021 se aprueban a final de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero del 2021, aprueban una cifra de unos 26.664 millones de euros que se adelanta vía deuda para los proyectos de transformación con cargo a este Next Generation EU, de los cuales unos 2.400 millones van con cargo al mecanismo REACT-EU y el restante, los casi 24.200 millones, a través del mecanismo clave, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Recordemos que aproximadamente de estos 26.000 millones, unos 17.200 millones se dirigen, descontadas políticas sociales, a la reforma de la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Estas cifras son importantes. Una vez que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, ya por el mes de abril, bueno, realmente el mes de entre mayo y junio, conseguimos la aprobación por parte de la Comisión Europea y se ratifica por parte del Consejo, se procede a la firma de los acuerdos y a la solicitud del anticipo del 13% de estos fondos, algo más de 9.000 millones de euros que llegaron a finales de agosto, primeros de septiembre a las arcas públicas, para contrarrestar ya estos 26.000 millones vía deuda que habíamos anticipado. Como hemos dicho, cada 6 meses vamos a ser revisados, va a haber, previo a cada desembolso parcial que solicitaremos, seremos sometidos a este examen por parte de la Comisión y el Consejo de la evolución de estos compromisos de actuaciones de reforma y de inversión que estaban contempladas en los semestres correspondientes. Actualmente ya se ha solicitado el primer desembolso contra como hemos dicho, esta revisión del primer hito de seguimiento hasta junio del 21 por unos 10.000 millones de euros que deberá de llegar a las arcas públicas, esperemos, durante el mes de diciembre del 21. ¿Qué ocurrirá en el próximo año? Perdón, no, estamos en la ejecución, me he adelantado. En cuanto a la ejecución, podemos hablar de la ejecución a 31 de octubre del 21, según información del Banco de España y del Ministerio de Hacienda. Podemos diferenciar tres formas de esta ejecución, o así lo transmite el Gobierno. Por una parte, se habla de autorización de gasto de este mecanismo de recuperación y resiliencia y de este REACT-EU en esta primera anualidad de estos 26.600 millones vía presupuesto general del Estado, pues ya se plantea se habla de una autorización de gasto de un 67% aprox, de los cuales se ha comprometido aproximadamente un 51% de las obligaciones previstas en este presupuesto general del Estado del 21, y aquí esta es la cifra importante, y se reconoce una obligación por importe de un 34% del total. Este último porcentaje es el clave, ya que es el que puede plantearse como ejecutado, donde realmente hay una obligación reconocida con un tercero. Por lo que podemos decir que aproximadamente, según los datos facilitados o que se facilitan por parte del Ministerio de Hacienda y del Banco de España, hay unos 9.000 millones de euros que están reconocidos con obligaciones ciertas a terceros de estos 26.000 millones aprox que estaban presupuestados en el presupuesto general del Estado del 21. En cuanto a qué podemos esperar de las cifras del próximo año, el 22. En el proyecto de presupuestos generales del Estado del 22, que como sabéis ya fue aprobado, creo que el jueves pasado, por parte del Congreso y actualmente procederá a trasladarse al Senado, incluye una partida de unos 27.666 millones de euros, algo más que la partida del 2021, con cargo al Presupuesto Nacional de Recuperación y Resiliencia. De estos, aproximadamente, la partida más crucial, la mayor, como hemos dicho, es la que va destinada
a anticipar los fondos del mecanismo del plan del MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por casi 27.000 millones de euros, y el resto sería la partida complementaria de REACT-EU. La partida más importante es la destinada a la palanca 12, a la política industrial, con unos 3.184 millones de euros. En cuanto a los desembolsos que esperamos previsibles para el 2022, se prevé un segundo desembolso, una solicitud a la Comisión Europea en el primer semestre del 22 de unos 13.793 millones. Esto siempre iría contra cumplimiento del hito correspondiente con la Comisión de la Fiscalización y Seguimiento del mismo, y un tercer anticipo, un asunto de un tercer anticipo en la segunda mitad del año, de unos 6.896 millones de euros, con lo cual preveemos que el desembolso por parte de la Comisión Europea en el 22 esté cercano a los 21.000 millones de euros. Aquí es interesante señalar que, si bien decíamos que entre el 21 y el 23 lo que se iba a producir en España era la parte de los fondos, los casi 72.000 millones de euros, vía transferencias de capital, serían los fondos que se irían a desembolsar. Sí es cierto que se ha solicitado parte, una mínima parte, de la parte del complemento hasta los 140.000 millones de préstamos reembolsables, que se comenzarían a trasladar al ecosistema empresarial a partir del salario de 2024-2025, que sería, se ha solicitado a Bruselas los primeros 1.200 millones de créditos de los fondos para cofinanciar el PERTE de vehículo eléctrico, que va, como sabéis, va a ser una fórmula mixta, hibridada, de ayudas a fondo perdido, de ayudas vía transferencias de capital, y otra parte complementada por préstamos reembolsables. ¿Qué análisis podemos hacer de las convocatorias del 2021? Insisto, sin ser exhaustivos, aquí hemos trasladado las convocatorias más relevantes, sobre todo por parte de la Administración Central, y aquellas de importe más cuantioso. Lo primero, es importante recuperar del Plan Nacional de Recuperación los diferentes mecanismos que se contemplan en el mismo para la asignación de estos fondos. En un primer lugar, se habla de convocatorias tradicionales, convocatorias que ya conocemos, ya son conocidas por el ecosistema innovador, pero que vienen dotadas con mayor presupuesto a través de la cofinanciación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Luego, cuando veamos un poquito el tipo de convocatorias, veremos que algunas no son familiares y han venido incrementadas en las convocatorias de 2021. Luego, bueno, pues tendremos licitaciones al uso, que sí esperamos pues, que sean licitaciones más ágiles en cuanto a la tramitación y en cuanto a la agilidad de concesión. Luego tenemos un mecanismo que va a cobrar un protagonismo especial, como es la compra pública, tanto por la vertiente precomercial como desde el punto de vista de la compra pública, tecnología innovadora, y otros posibles mecanismos de cooperación pública-privada. Muy importante el reparto de los fondos vía territorialización con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son un agente clave a la hora de la asignación y de la gestión de estos fondos, dado que van a gestionar más del 50% de los mismos anualmente a través de los distintos convenios para el despliegue de los proyectos y convocatorias que se negocian y se acuerdan en las distintas comisiones sectoriales que se han venido produciendo desde el pasado mes de enero. Convocatorias para proyectos singulares, como las que se derivan de los famosos PERTES o proyectos país. Participación del Estado. El Estado, en el marco de los fondos, se plantea ser muy activo, como puede ser vía consorcios, participación en consorcios, vía en fondos públicos privados, o incluso participación en capital de empresas. Instrumentos que todavía están por construir, en proceso de definición, veremos qué nos depara el 2022 y el 2023. Muy importante, y no olvidemos, el componente transnacional de estos fondos. No solamente nos quedamos en nuestro país, sino también a través de los proyectos de interés estratégico de la Comisión Europea, de interés común. La participación de España tiene que ser clave, tractorar la participación de las empresas españolas y de los agentes españoles en estos proyectos de interés común europeo, como en el ámbito del hidrógeno o en el ámbito de las baterías.
No tenemos que perder de vista a la hora de analizar estas convocatorias, estos mecanismos, ciertas reglas del juego, como que vamos a jugar con unas intensidades máximas de ayuda. Aquí bueno, pues hay un reglamento de sección por categorías europeas y un marco de ayudas, marco estatal de ayudas que tenemos que respetar. Por lo tanto, es importante que contemos al inicio del análisis de la convocatoria qué intensidades máximas con las vamos a poder, con las que podemos movernos según la tipología de empresa, sea una gran empresa, una mediana, sea un agente del conocimiento, sea una microempresa. Tipología de proyecto, la prioridad en este esquema, en este escenario de fondos, la prioridad es trabajar en red, trabajar en ecosistema abierto, en proyectos colaborativos, llámese uniones temporales de empresas, llámese consorcios. Es importante integrarnos con nuestro ecosistema y poder participar de las iniciativas que se están armando. Valorar qué iniciativas van o me plantean ayudas al OPEX o al CAPEX a través de gasto o a través de inversiones. Muy importante la tipología de inversiones, en qué nivel de madurez tecnológico se sitúa mi programa, mi proyecto, si estoy más cercano a mercado o estoy en un estado de madurez tecnológica más escaso, con lo cual las intensidades de las ayudas podrán ser mayores. Es importante ese famoso TRL, donde me sitúo. Criterios de impacto vitales, yo creo que aquí destaco dos variables que hay que tener muy en cuenta y quizás no estamos acostumbrados en lo que ha sido la dinámica del marco de ayuda pública tradicional. Uno son los criterios de impacto. En algunas convocatorias estos criterios de impacto de sostenibilidad, impacto a la cadena de valor, impacto en la competitividad, impacto en el ecosistema, impacto de género, va a tener casi más puntuación o similar a la al propio componente de impacto tecnológico. Por lo tanto, lo tenemos que tener muy en cuenta porque muchas veces el ser ganadores o no de una convocatoria puede deberse a cómo hemos trabajado estos criterios que muchas veces se dejan un poco en el copia-pega, ¿no? En el, bueno, pues vamos a teorizar o vamos a establecer cierto contenido más o menos estándar. Por favor, trabajemos los criterios de impacto. Y luego, muy importante, y quizás esto lo señalaría con fosforito, el DNSH, el famoso filtro verde, que es una de las exigencias de los requisitos de paso o no paso en las convocatorias, en todas las convocatorias que vengan cofinanciadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por la exigencia de la Comisión Europea que ninguna actuación financiada a través de este mecanismo puede tener un impacto perjudicial para el medio ambiente, o si lo tiene, tiene que contemplarse medidas que equilibren estos impactos que pueden ser negativos. Este DNSH o filtro verde es el principio base o estructural de esta transición ecológica del Next Generation. Nos va a exigir en cualquier actuación de inversión no causar un perjuicio significativo medioambiental. Como digo, toda actuación recogida en el Plan Nacional de Recuperación debe ser compatible con evitar generar costes perjudiciales para el medio ambiente. Y eso se trasladará en los requisitos que se exijan por parte de todos los organismos financiadores a los proyectos elegibles en las distintas convocatorias. Por lo tanto, estos mecanismos tendrán que superar este filtro verde. De otra forma, no serán elegibles. Por recordar, bueno, pues aquí sitúo esta es la imagen de la guía para el diseño y desarrollo de esas actuaciones acorde con el principio de no causar perjuicio al medio ambiente. Es una guía por parte del Ministerio de Medio Ambiente que os invito a que curioséis porque está bastante bien definido lo que se persigue. Es obligatorio, como digo, este DNSH o filtro verde en cualquier iniciativa por parte de cualquier administración financiadora del mecanismo de recuperación, atendiendo a los 6 objetivos medioambientales del artículo 17 Reglamento de Taxonomía, que recordando, bueno, es la primera, mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos, el respeto y la promoción de la economía circular, prevención y el control de la contaminación y, por último, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Otro punto muy importante que no tenemos que pasar por alto, como digo, es que estas ayudas, estos incentivos, tienen que respetar el marco europeo tanto de ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación como el reglamento de exención por categorías de la Comisión Europea. Es decir, nos situamos en un marco europeo. Este marco europeo nos establece una serie de intensidades máximas. Aquí, como veis, se trata de recoger para las actuaciones, las grandes actuaciones o que van a responder estos proyectos, cuáles son las intensidades máximas según mi categorización como entidad, como empresa. Y como digo, es importante que las tengamos a mano, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto de desarrollo experimental en un TRL que puede situarnos un TRL 6, pues estaríamos en intensidades que pueden oscilar entre el 25 si soy una gran empresa hasta el 45 si soy una pequeña empresa, con incrementos pudiendo llegar a incrementos hasta el 60% si cumple una serie de requisitos como contratar cierto porcentaje a un organismo público de investigación o centro tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenerlo siempre en cuenta estas intensidades de acuerdo a la convocatoria a la que vayamos a acudir. En cuanto al análisis de convocatorias del 2021, como digo, sin ser exhaustivos, sí, bueno, aquí hacemos una relación de aquellas convocatorias quizás más significativas en el ámbito de la inversión y del I+D. Se comenzó en el mes de abril con la convocatoria de proyectos de I+D, líneas estratégicas en colaboración público-privada. Luego tuvimos en mayo, disculpad, NEOTEC. En junio del 2021 tenemos eficiencia energética para empresas industriales. Luego tenemos en julio el famoso Fondo de Ayudas a Inversiones Industriales Productivas, en antiguos RINDOS por parte del Ministerio de Industria. En julio tenemos el esperado Programa Tecnológico Aeronáutico y de Automoción Sostenible, en el marco segundo Automoción Sostenible del PERTE y Vehículo Eléctrico Conectado, misiones de ciencia e innovación. Aquí deciros, por ejemplo, que en misiones, la convocatoria de misiones de ciencia e innovación o NEOPTEC o el Fondo de Ayuda de Inversión e Industria Productiva son convocatorias que ya eran conocidas, que han venido incrementadas con la cofinanciación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Luego tenemos las famosas convocatorias por parte de industria de activa financiación y los planes de innovación y sostenibilidad de industria manufacturera, que como sabéis las convocatorias salieron con escaso tiempo, en un caso fueron 12 días, en otro 10 en el mes de agosto. Misiones de inteligencia artificial, el MOVES Proyecto Singular, que recientemente cerró convocatoria, o el Invest in Spain. Y señalo en color verde la convocatoria que preveemos se convoque en la segunda quincena de diciembre, tan esperada en el marco del PERTE de vehículo eléctrico, como es la convocatoria del Ministerio de Industria a la cadena de valor integrada del vehículo eléctrico conectado. ¿Vale? Muy importante, hemos hablado que un actor clave en la asignación de estos fondos y en la cogestión con la Administración General del Estado van a ser las comunidades autónomas, en este caso, bueno, pues a través, recordad que en el Real Decreto 684 del 2021 del 3 de agosto se establece la distribución del mecanismo de recuperación y resiliencia. De los casi 27.000 millones de euros que vimos en presupuestos generales del Estado del 2021, 13.000, algo más de 13.000 millones se territorializaron en las distintas comunidades autónomas, donde señalo el caso de Andalucía, a la cual fueron asignadas, pues como veis, 2,3 millones de euros. ¿Vale? Lo cual es una partida relativamente significativa, ¿no? Los 2003, son 2.357 millones de euros, de esos 13.400 millones de euros. ¿Vale? Ahora vamos al bloque de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, estos famosos PERTE tan esperados, tan deseados y que, bueno, que no acabamos todavía de ver cómo se van a aterrizar, ¿no? Yo creo que es importante ir al concepto que recoge el Real Decreto 31 del 31 de diciembre del 2020, el famoso Real Decreto por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de las administraciones públicas y para la ejecución de este Plan Nacional de Recuperación, donde ya se recoge de una forma clave y protagonista esta figura de los PERTES. ¿Cómo se plantea, cómo se describe el PERTE en este Real Decreto? Bueno, pues habla de una nueva figura de colaboración público-privada.
Se habla de proyectos de carácter estratégico con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración, esto es importante, entre administraciones, empresas, centros de investigación, es decir, una colaboración implícita y muy rica entre distintos agentes del entorno de innovación. Muy importante, deben de dar respuestas a fallos de mercado. Estos proyectos tractores, estos programas, realmente hablamos de programas paraguas, estos programas país deben englobar a distintos proyectos tractores con un impacto transformador, y creo que es importante incidir en el adjetivo de transformador, que se estructure sobre sectores estratégicos. Más allá del estado de la técnica sector, es decir, tiene que tener un avance en el estado de la técnica, tiene que tener un avance tecnológico, pero siempre seguido de un primer despliegue industrial, siempre que se aterrice a nivel operativo en el mercado, en el sector. Estos proyectos deben situar a España en la punta de lanza de determinadas tecnologías, en aquellas tecnologías donde queramos tener un protagonismo especial los próximos años. Luego, muy importante, en la declaración de un proyecto como PERTE debe pasar por la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros y posteriormente tiene que habilitarse un registro estatal de entidades interesadas en ello. Este proceso de aprobación por Consejo de Ministros actualmente se ha dado únicamente con un PERTE, como sabéis, el de vehículo eléctrico conectado. Se espera que en próximas semanas se dé para el PERTE Salud de Vanguardia. Lo que no se ha producido a día de hoy es la habilitación de este registro estatal de entidades interesadas en los mismos, en ellos. Se prevé o se puede, algo que de lo que se está hablando es que este registro se ponga en marcha o se habilite para el año 2022. Vamos a hablar un poquito del PERTE, actualmente el PERTE que es más realizable o del cual conocemos más, que nos puede servir un poco para situarnos en lo que sea lo siguiente, en la estructura o las reglas del juego que se prevé que sean más o menos similares a nivel de estructuración de los siguientes PERTEs, que es el de vehículo eléctrico conectado. Se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena valor industrial del vehículo eléctrico y conectado. Se pretende crear un ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de manera integral del vehículo eléctrico y conectado en España, y para ello se articulan dos ámbitos de actuación. La primera es a través de medidas de impulso a la cadena de valor, convocatorias directas que vayan al sector, y por otra parte medidas complementarias o facilitadoras que son incentivos o ayudas complementarias de forma directa e indirecta a la cadena de valor del vehículo eléctrico. La definición y articulación de este PERTE vehículo eléctrico se ha hecho en base a las prioridades que se han expresado por parte del ecosistema a través de la MDI, os acordáis que sacó el Ministerio de Industria, en este caso el pasado mes de diciembre, que se cerraron en enero del 2021. En cuanto a las medidas transformadoras de impulso a esta cadena del valor del vehículo eléctrico, tenemos 4 actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico, la cual esperamos esta convocatoria de industria para este mes de diciembre. Hemos tenido el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, conocido como PETAS, por parte del CEDETI. Esperamos para el próximo año la iniciativa de programas espacio de datos sectoriales, que persigue la conectividad y componente del vehículo eléctrico inteligente. Programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos, que lo esperamos también como un programa para el 2022. Y luego estas medidas transformadoras se complementan con una serie de medidas facilitadoras para la creación de esta nueva movilidad del vehículo eléctrico, como ha sido MOVES 3, MOVES singulares, como es la Ley de Cambio Climático, es el proyecto de Real Decreto de Regulación de Servicios de Recarga Eléctrica y Vehículo Eléctrico, la hoja de ruta 5G, esperamos que sea un programa en el año 2020 con el despliegue del 5G, y todo esto con una transversalidad de lo que es el plan de formación y cualificación de nuevas profesiones. Aquí tenemos el cronograma, como hemos dicho, hay convocatorias, vamos un poquito atrás. El 13 de julio se aprueba el PERTE por parte del Consejo de Ministros, posteriormente, en finales de julio del 21, tenemos la convocatoria de proyectos del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible por parte de CEDETI, que recientemente, el miércoles pasado, salieron las resoluciones de concesión de los 40 millones que se habían presupuestado. Luego tendremos la tan esperada y deseada convocatoria de ayudas a la actuación integral sobre la cadena de valor, que la esperamos, como hemos dicho, en este mes
de diciembre del 2021, programa para la integración, la entrada en vigor de móviles singulares, que lo hemos tenido en este mes de noviembre, programa integral de la inteligencia de actividad de cadena de valor, así como la hoja de ruta de 5G en el próximo año, y por último, en el 2023 se espera la iniciativa del programa de apoyo a especies de datos sectoriales. Aquí tenemos la dotación presupuestaria de cada una de ellas. Una de las más relevantes, por no decir la que más, es la esperada convocatoria de industria en diciembre con la línea de actuación integral del desarrollo y fabricación ecoeléctrico, con esos casi 3.000 millones de euros que se esperen que movilicen una inversión privada de casi 12.000 millones de euros. Y una vez hablado del PERTE vehículo eléctrico, que es uno de los programas ya estructurados donde ya contamos con una información relativamente operativa a la espera de la convocatoria tan esperada de diciembre, pues vamos al segundo PERTE que parece que va a ser más inminente, que es el PERTE Salud de Vanguardia. Aquí tenemos el documento del programa tras la comparecencia en rueda de prensa del presidente del gobierno la semana pasada, no, fue la anterior, creo que el lunes, primera o segunda semana de noviembre, donde dio ciertas pautas de la estructuración de este programa, donde parece inminente la aprobación por parte del Consejo de Ministros durante estas semanas. Este PERTE será responsabilidad, normalmente los PERTE son responsabilidades compartidas entre distintos ministerios. En el caso del PERTE de Salud de Vanguardia será responsabilidad compartida entre los ministerios de Industria, Ciencia y Sanidad. Persigue mejorar la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud, y fomentar, muy importante, la generación de un tejido industrial y la creación de un empleo de calidad. Este objetivo se persigue a través de tres actuaciones. La primera es fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la prevención de enfermedades. La segunda, la promoción del desarrollo de terapias avanzadas del ámbito académico, facilitando la transferencia de la práctica clínica a través de alianzas con el sector empresarial, y el fortalecimiento del incremento de las capacidades de nuestro tejido industrial en el ámbito farma. Y por último, desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y vacunas. El diseño de este PERTE es matricial. Por una parte tenemos 4 objetivos estratégicos que se machean o se trasladan en 5 líneas. En cuanto a los objetivos estratégicos, tenemos el impulso en la implementación equitativa de la medicina personalizada de precisión, la promoción del desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores o emergentes, el desarrollo de un sistema de datos innovador y, por último, impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria. Y en cuanto a las 5 líneas en las cuales se traducen estos objetivos, tenemos el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los centros del Sistema Nacional de Salud, la inversión en el desarrollo, digitalización y modernización de las capacidades industriales, el diseño y despliegue de instrumentos y estructuras que aseguren la colaboración y la coordinación entre el tejido científico y el tejido empresarial en toda la cadena de valor de los productos innovadores, el refuerzo de la cohesión territorial y, por último, fortalecer la formación necesaria. En cuanto a los presupuestos e instrumentos, el PERTE va a venir dotado con un presupuesto de algo más de 1.400 millones de euros. Prácticamente unos 1.000 millones, algo menos, sea contribución del sector privado, y unos casi 500 millones a través de contribución privada. En cuanto a los mecanismos, pues tenemos convocatorias, algunas ya conocidas, que van a venir cofinanciadas con el mecanismo de recuperación y resiliencia, creación de una estructura de I+D para terapias avanzadas en red, creación de un vehículo de inversión público-privada en terapias avanzadas, para una sociedad mercantil público-privada con participación de empresas con capacidad de producción a nivel nacional. Elementos de coordinación e identificación temprana de capacidades y necesidades del Sistema Nacional de Salud. Tenemos la compra pública innovadora, tanto de tecnología innovadora como precomercial, los convenios con las comunidades autónomas y acuerdos en conferencias sectoriales para definición de acuerdos y de mecanismos de financiación autonómicos, iniciativas privadas y proyectos coprogramados en el seno de la Alianza de Salud de Vanguardia con el liderazgo del sector industrial, y licitaciones al uso, licitaciones públicas al uso. En cuanto a las líneas más focalizadas al fortalecimiento industrial de todo lo que recoge el programa, yo destacaría la línea 2,
que recoge proyectos de colaboración público-privada a través de convocatorias específicas en terapias avanzadas y medicamentos emergentes. Aquí ya tenemos una convocatoria que ha sido una realidad en el 2021, que está en el marco de este PERTE, ha sido la nueva misión de ciencia e innovación orientada a terapias avanzadas y medicamentos emergentes en la convocatoria de misiones de ciencia e innovación de CEDETI, que, como sabéis, en la convocatoria 2021 vino con un presupuesto exclusivamente para esta misión de terapias avanzadas y medicamentos de 31 millones de euros. Tenemos la convocatoria conjunta del Instituto de Salud Carlos III y CEDETI en innovación vinculada a la medicina personalizada y terapias avanzadas, que se prevé para el 2022 con 20 millones. Tenemos la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras en el Sistema Nacional de Salud, a través de la compra pública innovadora y precomercial, que vendrá con una dotación en el próximo ejercicio de unos 36 millones de euros. Tenemos lo que se prevé como una sociedad mercantil de medicamentos de terapias avanzadas, en la cual va a participar el CEDETI, el Ministerio de Ciencia e Innovación, que se prevé para el 2022 con unos 36,6 millones de euros. En esta misma línea 2 de innovación y fortalecimiento industrial tenemos actuaciones en el ámbito de la inteligencia artificial, como ha sido el programa de emisiones de inteligencia artificial de la SEDIA y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en este año 21 con 10 millones de euros que ya está cerrada, o tenemos la integración de la inteligencia artificial en la cadena de valor del sector salud, también una iniciativa de SEDIA, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en este año 21 con 15 millones de euros que ya está cerrada. Y bueno, pues la que se prevé para el 22 con 40 millones de euros para el Centro Multidisciplinar de Aplicación de la Inteligencia Artificial al desarrollo de tecnologías para la salud. Y luego tenemos una serie de actuaciones que se prevén dirigidas al incremento y modernización de capacidad industrial orientada hacia la innovación, como es la convocatoria que se prevé por parte del Ministerio de Industria de apoyo a proyectos de innovación industrial y sostenibilidad en procesos y productos del sector farmacéutico y de productos sanitarios para el próximo año. En el 2022 va a venir dotada con un presupuesto en subvención de 32 millones de euros y 25 en préstamo, y para el ejercicio 23 se prevé, se replique esta convocatoria con algo más de 17 millones de subvención y 25 millones de préstamo. Tenemos también, se prevé una actuación de coinversión directa en empresas innovadoras del ámbito biosalud para fortalecer sus capacidades tecnológicas e industriales a través de la sociedad Invierte de CEDETI en el 21 con 30 millones de euros. Esto en cuanto a los PERTES, por así decirlo, que ya tienen cierta cara y ojos, o tenemos cierta información de al menos cómo se van a estructurar y aterrizar. En cuanto a las próximas previsiones de estos PERTES, en el lado de la derecha tenéis un pantallazo de la información que a día de hoy se recoge en el plan de recuperación en la página web del Gobierno, donde, como veis, aparece en estado de aprobado el de vehículo eléctrico, el español, que es la nueva economía de la lengua de inteligencia artificial, se prevé como anunciado. A PROS se puede prever como aprobado en Consejo de Ministros antes de final del año, como ocurrirá con el de salud de vanguardia, que ya ha sido anunciado y que sí se espera su aprobación en Consejo de Ministros en las próximas semanas. Luego, como veis, aparece como en estudio el PERTE aeroespacial, y ya en la página al menos oficial del plan no se recoge ningún otro. Sí es cierto que se habla de un PERTE hidrógeno verde en el cual pues parece que se está avanzando, o el de cadena agroalimentaria, que también se prevería como más avanzado. Luego, bueno, pues habla de un PERTE de naval, de un PERTE de turismo o un PERTE de economía circular. En cuanto, ya para terminar, el bloque de tips y recomendaciones, nuestra metodología de trabajo en Incotec desde el inicio del apoyo por nuestra parte a las empresas desde aproximadamente el mes de octubre del pasado año ha sido trabajar bajo una metodología de árbol. En este esquema de trabajo yo destacaría 6 aspectos clave. Lo primero, el plan de inversión es un elemento clave en las compañías que requiere que hayáis realizado, que realicéis un ejercicio de reflexión muy importante de hacia dónde queréis ir y cómo queréis ir, dónde y cómo. Con una visión de futuro pero realizable. Aquí siempre yo creo que se han hablado de grandes cifras, muchas veces incluso hemos incorporado ceros de más, pensando que, bueno, pues que las ayudas iban a ser
prácticamente indefinidas o con porcentajes muy, muy grandes. Esto no es así, hay que ser realistas y estos planes de inversión sobre todo tienen que ser realizables en mi compañía. Estos fondos tienen que utilizarse para incrementar las capacidades de llegar un poquito más lejos, pero siempre que sean realistas y realizables. Debe estar alineado con la estrategia de la empresa. Este plan de inversión obviamente debe responder a qué quiero ser de mayor, a la estrategia como compañía. Debemos acotar un horizonte temporal, yo diría, entre 2 y 3 años, pues entre el 21 y el 24 como muy tarde, por ser escenarios maduros donde puedo acotar quizás escenarios de riesgo con mayor realismo. Definir muy importante las inversiones, lo que es el CAPEX y la parte de gasto, la parte más operativa de OPEX de las inversiones, en diferentes actuaciones que se identifiquen. Y necesidad de financiación externa, qué capacidad voy a tener de autofinanciarlo, qué capacidad voy a poder tener de financiarlo a través del sistema financiero tradicional, a través del sistema bancario y otras opciones de financiación como es el complemento a través de estas ayudas del mecanismo de recuperación. Importante aplicar una metodología concreta con un plan de acción, objetivos, con metas e indicadores. Muy importante ir midiendo este plan de inversión e ir quizás reenfocando los escenarios a medida que avanzo en el tiempo. Y muy importante este plan, esta necesidad de financiación, tener un plan estructurado de financiación de estas actuaciones. Clave, como hemos dicho, valorar sinergias, escuchar el ecosistema, alianza con agentes de nuestro entorno, ya sea escuchar a nuestros clientes, integrar la cadena de valor de abajo a arriba, nuestros clientes qué necesitan, qué van a necesitar en los próximos años, cómo se están ellos también moviendo en un entorno de digitalización creciente, en un entorno de requerimientos en el ámbito medioambiental a los cuales yo pueda también adaptar mis procesos y mis productos, mis proveedores, cómo mis proveedores pueden ayudarme en esa adopción de tecnologías digitales, por ejemplo, o en esa adopción de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad en procesos o en productos, los centros tecnológicos que tengo en mi entorno, los centros académicos, las asociaciones que tengo en mi entorno, para construir y o integrarnos en estas iniciativas colaborativas que ya están existiendo y que muchas de ellas están madurando de una forma bastante estructurada. Es importante que hayamos trabajado, que si no hemos trabajado, trabajemos desde hoy en configurar esta base de partida sólida, en este enfoque de árbol, de ir de más a menos, de este plan de inversión, de esta configuración del tronco, que va a ser este plan estratégico de inversiones, como digo, realista y realizable, y que tenga que ir analizando los escenarios cambiantes a medida que avanzo en el tiempo. Posteriormente, cuando tengo configurado este tronco con este plan de inversión sólido, ir empezando a dar forma a estas ramas, a estos proyectos concretos con cara y ojos que vayan focalizados a hacerme más digital o a adopción de estas tecnologías digitales, a ser más sostenible la adopción de estas tecnologías ambientales que me permitan ser más eficiente energéticamente e implicar el proceso de economía circular en mis procesos. Entonces, tendré que identificar ya proyectos concretos para ir a las convocatorias que, como digo, en muchos casos voy a tener poquito tiempo. Pues aquí es importante encuadrar esas actuaciones concretas, estos proyectos concretos, con lo que me está diciendo el Plan Nacional de Recuperación, con las exigencias en las distintas políticas de este Plan Nacional de Recuperación. Ya establecer una estructura de proyectos donde defina retos, defina objetivos, defina en qué nivel de madurez tecnológica me encuentro. Si estamos hablando de proyectos más de tecnología, de implementación de tecnología, de desarrollo, o estoy hablando más de implementación de tecnologías digitales en mis procesos, estoy más en terrenos muy próximos a la comercialización. ¿Qué necesidad tengo de participantes? Si son proyectos individuales donde acudo únicamente a lo mejor a algún proveedor tecnológico, algún proveedor de soluciones para implementar, o necesito implementar un proyecto colaborativo donde yo puedo ser un partner demostrador o un partner más del conocimiento, un partner de desarrollo, y elaborar, lo que digo, proyectos, ya documentos máster del proyecto que me permitan tener proyectos muy definidos y jugar a establecer matices dependiendo de la convocatoria a la que vaya, pero tener ya un documento máster estructurado con las grandes reglas del juego y con los índices de lo que puede ser la elaboración de las propuestas en el marco de las distintas convocatorias. En cuanto a qué aportamos desde Incotec, y ya sería un poco el colofón, bueno, pues realmente podemos decir, Incotec ha sido un agente
que ha estado desde el podemos decir, desde el primer paso de lo que ha sido el plan de recuperación, el pasado mes de agosto del 21, muy al tanto de los pasos que ha estado dando nuestro país en el entorno comunitario. Tenemos un alto conocimiento de las recomendaciones del Consejo Europeo, de los flash y de la Comisión, de las prioridades que se han ido recogiendo en los diferentes documentos estratégicos de posicionamiento como país o a nivel sectorial, que nos permiten conocer de forma bastante exhaustiva las diferentes actuaciones e inversiones recogidas en el Plan Nacional de Recuperación. Como digo, hemos estado muy presentes, hemos sido un agente muy activo desde el inicio del avance en la gestión de estos fondos, siendo un actor tenido en cuenta en diferentes foros, colaborando con diferentes asociaciones, como es el caso en este caso de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con plataformas tecnológicas, como es el caso, somos muy activos, por ejemplo, en el sector automoción o en el sector transversal TIC con AMETIC y en distintos gobiernos autonómicos. Hemos colaborado desde el primer momento, desde septiembre del pasado año, con distintas empresas, tanto grandes grupos empresariales como pequeñas empresas, en esta definición de su plan de inversión y de sus proyectos, trabajando bajo esta metodología de árbol. Y podemos decir, somos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Fomento en la I+D de España, donde estamos siendo también desde la asociación un actor relevante en el ecosistema de las distintas mesas de trabajo a nivel de administración central. A través de AMETIC y Sernoto, que somos miembros, somos socios de dichas asociaciones, estamos siendo un interlocutor habitual en mesas de trabajo en estas y en otras plataformas. Y luego, bueno, pues como veis, como en este webinar estamos siendo un actor muy proactivo en tanto en medios escritos de difusión como de comunicación. Y yo creo que, sin más, que si no voy a pasarme el tiempo, dejaría aquí la presentación. Pues muchas gracias, Noelia. Miguel se ha tenido que ausentar, tenía que atender otro compromiso de agenda y ahora tenemos unos minutos para cualquier pregunta que tengáis. En el chat habéis hecho algunas, sobre todo habéis pedido la presentación, habéis dejado vuestros correos en el chat. Yo creo que Elisa agradecerá que se lo pongáis directamente a su correo que había dejado, elisa.collante@incote.es, y si tenéis algún problema, pues a través de CEA también la podéis solicitar, que se lo haremos llegar. Y ha habido un par de preguntas en el chat. Una, creo que en una transparencia estaba puesta, aunque creo que no lo has comentado o has pasado muy rápido sobre ella, es el tema del efecto incentivador de estos incentivos, porque comentaban que aquellas actuaciones que ya se habían puesto en marcha en 2020 o en 2021, que inicialmente cuando empezamos a hablar de estos incentivos se hablaba de que eran desde febrero de 2020, pero que entiendo que todos estos incentivos van con el efecto incentivador, por si lo puedes comentar. Y ya sí. sigue. Perdona, Miguel. Sigue, y si no, ahora vamos por partes. Vale, sí, correcto. Quizás se pasó un poco porque veía el tiempo y había cosas como que entendía que ya estaban un poco sobre, pues era un poquito incidir sobre aspectos a lo mejor ya eran conocidos, ¿no? Efectivamente, el efecto incentivador, cuando en su momento se aprueba el mecanismo de recuperación y resiliencia, que sabéis que es el reglamento clave sobre el cual se van a pivotar la gestión y la regla del juego de estos fondos, por así decirlo, es el fondo clave. Tenemos luego el hermanito pequeño o un fondo complementario que es RACTEU, pero el mecanismo de recuperación va a significar más del 90% de los fondos de Generation en nuestro país. Efectivamente, en el mecanismo de recuperación, cuando se aprueba, deja que es un, por así decirlo, el reglamento, se hace la regla del juego para cada uno de los países, no para cada uno de los instrumentos de cada uno de los países o cada uno de las convocatorias. Sí prevé que el mecanismo de recuperación y resiliencia puede emplearse para actuaciones de inversión y de reforma de los planes nacionales de recuperación desde inicio de pandemia, desde febrero del 2020. Como habéis visto, en el primer hito de seguimiento, en el cual ahora mismo España está reportando a Bruselas, el primer hito de seguimiento contempla desde febrero del 20 a junio del 21. ¿Por qué? Porque España ha podido realizar dentro de los indicadores de este primer hito de seguimiento, ha incluido actuaciones de inversión y de reforma con carácter previo, con carácter efecto incentivador previo. Esto no significa, como bien sabéis, que en el 90% de las convocatorias, salvo yo creo que alguna excepción de alguna convocatoria en Aragón por parte de algún gobierno autonómico, donde
sí parece que retrotrae el efecto incentivador a la presentación de la MDI correspondiente. Ha sido algún tema puntual muy cogido con pinzas, lo que fue en Aragón. El 98%, 99% de las convocatorias que vemos cofinanciadas con el mecanismo de recuperación nos van a exigir efecto incentivador, es decir, que únicamente va a financiar actuaciones posteriores a la presentación de la propuesta de solicitud de ayuda. ¿Vale? Entonces, yo creo que vamos a utilizar con carácter general y en 99,9% de los casos siempre me va a financiar actuaciones con posterioridad a la presentación de la instancia de solicitud. ¿Vale? Muy bien. Hay dos preguntas, más que nada por si tenéis información por vuestra parte desde Incotec sobre el tema de la agroindustria. Entiendo que es el PERTE sobre agroindustria, más allá del anuncio que hay y de la información que hay en la web del proyecto estatal, y también sobre posibles incentivos al almacenamiento energético dentro de la estrategia por el almacenamiento de energía que se ha puesto en marcha a nivel nacional, si tenéis alguna información de almacenamiento energético a gran escala. A ver, respecto son dos preguntas, ¿no? Primero, el PERTE agroindustria. A mí no me gusta avanzar información que no es oficial, porque sabemos que aquí los cauces y los escenarios son súper cambiantes, y sobre todo con un instrumento que está siendo tan delicado como es el PERTE. Sí es cierto que parecía que el PERTE agroindustria era uno de los PERTEs que podía ser un PERTE que se podría plantear como con anuncio público en este año. Yo creo que al final no va a ser así, sino que se parece que está ganando posición el PERTE de salud de vanguardia. Pero sí creo que es un PERTE en el que se están dando pasos. No puedo decir más. Ahora mismo yo creo que están centradas todas las atenciones en aflorar el instrumento, que el Ministerio de Industria saque por fin la estructura de la convocatoria del PERTE vehículo eléctrico, y la segunda derivada que están realmente acelerando y centrando esfuerzos es el del PERTE de salud de vanguardia. Pero yo creo que el PERTE de agroindustria será el siguiente, en el que por parte del Ministerio de Industria sí se está haciendo esfuerzos. No puedo tampoco decir mucho más porque, como digo, son mecanismos bastante atípicos donde se están buscando figuras diferentes, financiaciones acudiendo quizás sabéis que están negociando con la Comisión Europea para que la financiación esté al margen del régimen general de excepción. Bueno, pues no quiero tampoco mojarme en exceso. Creo que será un PERTE de los que habíamos anunciado seguramente en el primer cuatrimestre del 22. Luego, siguiente pregunta, yo creo que va al tema de almacenamiento, ¿no? A ver, por lo que sabemos, si recordáis, el Ministerio de Transición Ecológica sacó como 3 llamadas de interés, fueron 3 y una cuarta con Canarias. Fue a partir, creo que del mes de marzo, entre marzo y abril del 21. En estas llamadas hubo algunas convocatorias para el tema de eficiencia energética, donde se encontraba el tema de almacenamiento, y sí tenemos noticias por parte del Ministerio de Industria que va a haber convocatorias en el año 22 dirigidas a responder a las llamadas a las MDIs que publicaron o a las cuales pidieron que el ecosistema se movilizara con propuestas en estas tres sectores, ¿no? Que era economía circular, era tema de eficiencia energética y era tema de energías renovables. Y luego había una que creo que era energías renovables en el circuito de Canarias, ¿no? Entonces sí parece que esa información, vuelvo a decir, no es oficial, es información extraoficial, pero sí parece que el Ministerio de Transición Ecológica quiere sacar convocatorias por parte del mismo ministerio que dé respuesta a las necesidades del ecosistema y a las actuaciones que se le plantearon estas llamadas de interés en estas 3 temáticas. Muy bien, muchas gracias. No está habiendo más preguntas. Al final, también comentar que la sesión está siendo grabada y el vídeo estará colgado en breve en nuestra web, por si lo queréis volver a ver. También se os pasará una encuesta de satisfacción para seguir mejorando en breve también. Pero antes de acabar, una pregunta, aunque veo que están poniendo ya la consulta. Has comentado, Noelia, que los desembolsos al Estado desde la Unión Europea va en función de unos hitos que hay que ir cumpliendo.
En el caso de las convocatorias a las pymes o a las empresas que estáis viendo, ¿esos incentivos también van pausadamente llegando? ¿Se está previendo que también llegue a la empresa en forma de hito que va cumpliendo la empresa? Claro, como en todas convocatorias hay una serie de hitos de desembolso y cumplimiento. Y aquí, sobre todo en algunas convocatorias, por ejemplo, en misiones, se han establecido en ciertas convocatorias más relevantes y en los PERTE, vamos a preverlo así, se van a establecer una serie de KPIs de seguimiento, donde no solamente lo que gastes, sino cómo lo gastes, que realmente responda a que esa ejecución técnica esté dando respuesta. En la compra pública precomercial, por ejemplo, sabes que hay unos state gate donde realmente en muchos casos es pasas o no pasas, según el cumplimiento de hitos de ejecución técnica, ¿no? Entonces, lo que preveemos es que en convocatorias más relevantes, sí, al igual que establece la Comisión Europea, el Consejo a cada uno de los países miembros una serie de indicadores de seguimiento de compromisos de indicadores, las convocatorias, en algunas de ellas, y pongo el caso de misiones, establecen unos KPIs, unos indicadores muy claros de seguimiento de la actuación. No solamente es cuánto que te gastes el dinero, sino que te lo gastes respondiendo al objetivo, a los retos que habías establecido, y con los indicadores de seguimiento, pues en algún caso serán anualizados, en otros casos pueden ser cada 10 meses o cada 6, depende del mecanismo. Pero sí prevemos que sean más escrupulosos a la hora de establecer indicadores de control. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este seminario sobre los fondos Next Generation y cómo sigue avanzando esta temática. Entendemos que el año que viene será clave y crucial. Esperemos que los problemas que hay de contacto entre administraciones se solucionen y se agilice todo, y sobre todo que contemos con los instrumentos necesarios para ponerlos en marcha y, por supuesto, seguir colaborando. Esperamos en breve tener un boletín de noticias o información sobre estas temáticas que sea más ágil y más dinámico, también, aparte de seguir contando con la colaboración de Incotec, de Noelia y de Elisa para seguir trasladando actuaciones a través de seminarios o webinars online o algún otro instrumento que podamos avanzar. Para todos, muchas gracias por acompañarnos hoy, a Noelia especialmente por la presentación clara y a Elisa siempre por el contacto directo y diario permanente que tiene con nosotros. Muchas gracias a todos. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.